A continuación procedemos a realizar la clausura de este encuentro. Para ello invito al doctor Jorge Eduardo Londoño Ulloa, ministro de Justicia y del Derecho, República de Colombia, a dirigirse a todos los presentes. Bueno, muy buenas tardes. En primera instancia, un saludo cordial, efusivo y cariñoso a todos y cada uno de ustedes que asisten a esta convocatoria con la democracia, con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Una expresión de gratitud a quienes me acompañan en la mesa de honor, a quienes comparten estas inquietudes, al doctor Álvaro Rojas, al doctor Eduardo, al compañero Juan Carlos Henao, ese gran rector que tiene nuestra alma mater, a Juan Manuel, con quien tuvimos la oportunidad de compartir en la Comisión Primera del Senado de la República, gran senador comprometido, digno heredero de esa estirpe galanista. Al doctor Juan Hernando Muñoz, un saludo muy cordial. Al doctor Daniel Sectar, al señor Mohamed Chazoná y a nuestro maestro, a quien, igual que Juan Carlos, le rendimos un honor. Le rendimos admiración, respeto al maestro Mario Fernández, quien de verdad ha inspirado muchas generaciones. Yo creo que el doctor Mario Fernández nos enseñó el valor de la ética, de la moral, de la disciplina, de la capacidad de entender que en el conocimiento está la libertad y que a través de ella podemos construir una mejor sociedad. Gracias, maestro Mario, muy querido. No sé si vamos a rodar un minutico, es un minutico que es con lo que empezamos y con lo que seguramente vamos a finalizar nuestra intervención. En cada sello que estampan y en cada una de sus firmas está la fe de todo un pueblo que añora y quiere la paz. Sus firmas también deben ser firmas de paz. Empezaré entonces pidiendo disculpas con quienes me habían escrito un discurso, pero creo que hoy no es ni el ambiente ni es el momento. Los griegos hablaban de la filocalía. Y cuando hablaban de ese término, hacían referencia a que el lenguaje y el corazón tienen una capacidad de transmitir. Y hoy vamos a hacer entonces uso de esa filocalía. Un gran retórico del medioevo decía que no existe el presente, el pasado ni el futuro. Que lo que más bien existe es un presente pasado, que es el recuerdo, un presente que es el amor y un presente futuro que es la esperanza. Y esas son las tres condiciones naturales de cualquier persona, de cualquier sociedad. Recuerdo que mi abuelo, paisa por cierto, le contaba a mi padre de los horrores de la Guerra de los 1000 días, de cómo se mataban colombianos y colombianas porque el centralismo o el federalismo era lo más importante para organizar el territorio. Y hoy, cuando venía en el avión, siguiendo las recomendaciones de nuestro profesor Henao, compré los 4 libros del externado. Leía algo que quiero que ustedes escuchen con mucha atención. Se escribió el 27 de marzo
de 1902, el liberal Foción Soto le escribió al general Ramón González Valencia lo siguiente: causa pesar profundo el reconocimiento de que entre los colombianos no haya otra solución hasta ahora conocida que la de las armas para obtener el remedio de los males que parten de los gobiernos y que pesan con fuerza inexorable sobre el país. La guerra en que está envuelta la nación podrá prolongarse indefinidamente, puesto que tanto uno como otro de los combatientes abarca poco más o menos la mitad de la masa de la población. Pero es justo que a estas horas de la vida nacional empleemos un período, acaso un lustro, en destruir la moralidad de nuestro pueblo, en anular la riqueza acumulada por la labor de tantos años y en dar al mundo el espectáculo de un salvajismo propio apenas de los pueblos primitivos. Los invito a usted, lo invito a usted, para que interponga su influencia a fin de formar una comisión compuesta de liberales y conservadores con el objeto de estudiar las bases de un arreglo que evite mayor efusión de sangre y el total aniquilamiento de la riqueza nacional. Escribían esto en el siglo XIX y hoy, recordando a mi abuelo, pues pienso que es vigente todas estas buenas intenciones. Pero no solo mi abuelo le habló a mi padre de violencia. Mi padre también nos habló a nosotros de la violencia bipartidista, que tantos muertos, que tantas viudas, que tantos huérfanos dejó tendidos sobre los campos estériles de esta dolorida patria. Y yo le he contado a mis hijos lo mismo, de la violencia de izquierda, de la violencia de derecha, de cómo el ser humano se ha degradado tanto en una lucha y en una locura colectiva. Hace poco me llegaba una de esas cosas que le llegan a uno al celular y decían, ¿cuál es la definición de guerra? Y decía, guerra es un sitio en donde jóvenes que no se conocen, que no se odian entre sí, se matan por culpa de unos viejos que sí se conocen entre sí, que se odian entre sí, pero no se matan. Es una definición de lo que es para nosotros la guerra. Es estéril, yo creo, y me uno al llamado clamoroso de Juan Manuel, de Juan Carlos, es hora de decir basta, de que nuestros hijos puedan hablar de arte, puedan hablar de deporte, de medio ambiente, que asuman una responsabilidad social con este país y que no tengan en su imaginario que seguir temiéndole a la muerte, a los secuestros. Por eso creo que es importante resaltar lo que hoy hace el gobierno nacional. Lo decía bien Juan Carlos. Miren, ninguno de estos conflictos tuvo la solución que va a tener el conflicto que hoy estamos viviendo. En esa época era solamente perdón y olvido, y por eso seguramente se perdonaba, se olvidaba, se hacía una constitución y se volvía a la guerra. Hoy, las tres ramas del poder público intervienen en este conflicto. ¿Quién iba a pensar que las FARC, que Timochenko, que todos ellos iban a aceptar la institucionalidad colombiana? Si llevaban 52 años luchando contra ella y dialogan con el Ejecutivo, aceptan que los acuerdos vayan al Legislativo para que sean aprobados por nuestro Congreso. Pero además de eso aceptan que sean controlados por la Corte Constitucional. Y como si fuera poco, el presidente de la República en un acto de arrojo acepta que seamos nosotros
los notarios de la paz. Y lo acepta cuando convoca un plebiscito que no tenía la obligación ni legal ni constitucional de convocar. Luigi Ferrajoli, maestro Mario, el año pasado en una conferencia planteaba que este derecho a la paz era un derecho contramayoritario y que por lo tanto no podía ser sometido a la consulta de los ciudadanos. Y claro, en principio compartía eso y lo compartía por una razón muy federalista. Y es que en un país centralista como el nuestro, son 4 o 5 ciudades las que van a definir el futuro de nuestra nación. Porque ahí es donde está el 50-60% de los electores. Pero aún así, nos convocan entonces a que nosotros refrendemos o no refrendemos la paz. Creo que es la oportunidad de encontrarnos con ese pasado, con ese presente y con ese futuro. Es la oportunidad que tenemos los colombianos por primera vez en la historia de solucionar un conflicto con un grupo armado de manera definitiva. En unos acuerdos en donde está la verdad, la obligación, como bien nos lo decían, de que quienes tengan acceso a ese tribunal especial digan la verdad, pero también justicia. Recuerdo, y es único caso en el mundo, donde una ley de víctimas y restitución de tierras, Juan Manuel, se pone en práctica durante el conflicto. En todos los otros conflictos esas leyes vienen después de la firma de los acuerdos. Pero no solo hay verdad, justicia, hay reparación y hay promesa de no repetición. Todo eso que es la base y es el sustento de lo que se denomina esa justicia transicional. Una justicia que no será para siempre, que obviamente lo que busca es solucionar el conflicto y servir de herramienta para que los ciudadanos podamos de una u otra manera decir hasta luego y hasta nunca a la guerra. De ahí la invitación entonces a decirle sí a la paz. Sí, porque ya el país no aguanta más, es entre otras cosas problemático. Casos como el de Guatemala, como el de Chipre pueden ser paradigmáticos y nos enseñan cuánto sufren los pueblos, cuánto sufre la gente después de que no se refrendan unos acuerdos o que no se aprueba ese mecanismo de participación en cada sello ciudadana. Y en cada una de sus el firmas presente está la fe de todo un pueblo que añora y quiere la paz. Como dicen sus firmas las también señoras, aprovecho el papayazo. deben ser firmas de paz. Y claro, porque estamos con notarios, con notarias. Y en el ministerio vamos a llevar a cabo el 24, 25 y 26 de noviembre la gran conciliatón en Colombia. Vamos a dedicar esos 3 días para que todos los colombianos conciliemos. Y ustedes, los notarios, van a ser fundamentales, van a ser vitales en ese proceso que seguramente nos podrá introducir en la percepción de otro tipo de justicia. La justicia no es solamente la ley. Siempre tenemos tendencia a esa equivocación, a creer que la justicia, como diría Rawls, no es un valor fundamental de la sociedad, sino que la justicia únicamente se identifica con el derecho. No, la justicia va más allá. Y estos mecanismos alternativos de solución de conflictos son fundamentales. Niklas Luhmann y Habermas decían que las leyes no solamente deben tener legalidad, sino que también deben tener legitimidad. Legitimidad en cuanto que seamos los ciudadanos los que le demos la certeza a esos procesos. Y recuerdo, por colocar un ejemplo, a unos jueces del Perú, un juez de paz, un caso que sucedió en el Perú. Nos lo trae Boaventura Sousa en su espectacular libro de Sociología Jurídica. Resulta que allá había 2 señores que se disputaban la propiedad de una vaca.
Un señor llevaba la factura de propiedad de la vaca, el otro señor llevaba también la factura de la propiedad de la vaca. El juez les pidió algo más, entonces llevaban testimonios de que él era el dueño de la vaca, el otro llevaba los mismos testimonios, hasta que se aburrieron en la justicia ordinaria y dijeron, no, vámonos donde el juez de paz para que él nos solucione el problema. Se fueron donde el juez de paz llegó allá al límite de las dos fincas, trajo la vaca, le abrió el portillo y para donde cogió la vaca ese era el dueño. Ese es un proceso que se sale obviamente de la institucionalidad, pero que es importante y que es útil para poder nosotros resolver nuestros conflictos de una manera pacífica y tranquila. Yo terminaría diciendo lo que expresaba el pequeño video con el cual empezamos. En cada sello que estampan ustedes, notarios y notarias, en cada firma que ustedes rubrican, está contenida la fe de toda la institucionalidad de un pueblo que añora y que quiere la paz. Sus firmas también deben ser firmas de paz. Muchas gracias. En cada sello que estampan y en cada una de sus firmas está la fe de todo un pueblo que añora y quiere la paz. Sus firmas también deben ser firmas de paz. A continuación, el doctor Daniel Cedar Sengor, presidente de la Unión Internacional del Notariado, quiere darles unas palabras a todos ustedes. Señor Ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, señor Juan Carlos Henao, rector de la Universidad de Colombia, señor Mario Fernández, coordinador académico, señor presidentes y notarios de la mesa, señor senador, que nos honra de su presencia acá, señores y señores presidentes y notarios. Permíteme de hablar en mi idioma, que es el francés, pero será mejor para comprender exactamente lo que quiero decir. Au nom de l'Union internationale, permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous demander de vous faire son porte-parole pour exprimer son respect et son appréciation à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Juan Manuel Santos Calderón, pour lui dire combien nous avons écouté avec beaucoup d'attention le message pour la paix qu'il a présenté devant cet auditoire, combien nous avons entendu son appel en direction du notariat, et nous vous demandons de l'assurer que l'appel qu'il a lancé sera transmis bien au-delà des frontières de Colombie, tant le message qui est le sien nous a émus dans sa dimension d'universalité. El tema de su congreso, amigos notarios de Colombia, era Nuestra huella por la paz, titulación de tierras, biometría y nuevas tecnologías, registro civil, centro, control y lavado de actividades, nuevas funciones notariales, y son numerosas en Colombia, el notariado y su participación en el proceso de paz y de post-conflicto. Je puis vous dire, chers confrères, combien le notariat international admire la qualité de votre travail, combien il mesure votre implication citoyenne dans ce processus de paix, dans le cadre admirable qu'est l'œuvre de reconstruction du notariat de Colombie et de celui d'Amérique dans son entier par le grand soldat du droit qu'est le président Álvaro Rojas Chari. Je présente les compliments de l'Union aux deux commissions continentales africaines et américaines qui ont choisi de se donner rendez-vous dans cette ville de Medellín pour échanger leurs expériences et pouvoir porter l'exemple de cette ville de Medellín tant il mérite
d'être une vitrine d'exportation d'un modèle de reconstruction sociale à l'international. Monsieur le sénateur, vous avez justement mis en valeur le rôle du notariat au service de la paix. Je lui souhaite de trouver la détermination et le plein succès dans cette noble mission à laquelle vous l'avez convié. Monsieur le recteur, vous avez dit au notariat «Usted son instrumentos de paz» et dans le rappel que c'est la fonction première de son existence. Et selon le principe évolutionniste du philosophe français de Lamarck, c'est la fonction qui crée l'organe et non pas le contraire. Et parce que c'est ainsi, il incombe au notariat chaque jour de faire la démonstration de son utilité pour justifier de sa perpétuation. Monsieur le ministre, j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre préoccupation de construire una nueva sociedad, esta palabra. J'ai cru enfin comprendre, à travers votre explication, dans le trinôme du passé, du présent et du futur, ce que l'on m'enseignait au temps de mes études en latin pour comprendre la distinction entre le lieu d'où l'on vient, le lieu où l'on est, le lieu où l'on va, mais aussi le lieu par où l'on passe. Parce que ce lieu par où l'on passe est celui de la concession et celui de la discussion, c'est-à-dire celui du temps d'arrêt pour pouvoir comprendre le paradigme de savoir d'où l'on vient, pour comprendre où l'on est, avant d'envisager de migrer vers le futur, vers ce futur que vous avez qualifié de « resolver los conflictos de manera pacífica ». Alors, c'est le vœu qu'exprime l'Union de voir la moisson de paix que mérite la Colombie à l'aune de la qualité des semences que vous avez versées, pour que ce processus colombien se porte à la hauteur de l'innovation de la ville de Medellín et puisse servir de modèle en ce monde où la paix se trouve trop souvent contrariée. Et je saisis enfin l'occasion de lancer un appel pour qu'une délégation massive des notaires de Colombie se joigne au président Alvaro Rojas Chari pour répondre à l'appel du Congrès de Paris de l'Union internationale du notariat du 19 au 22 octobre prochain. Les inscriptions sont disponibles en ligne. Nous avons, nous aussi, notre technologie et je vous remercie infiniment pour votre grande attention. Merci beaucoup.